La columna está formada por una serie de huesos interconectados llamados vértebras, que se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis. Cada vértebra se conecta con la que está arriba y abajo mediante las articulaciones facetarias, permitiendo que se mueva una con relación a la otra. Entre cada vértebra ósea se encuentra un disco intervertebral amortiguador. Las articulaciones facetarias y los discos intervertebrales trabajan juntos para permitir el movimiento de la espalda y el cuello. Protegida dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal, la cual conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Los nervios espinales provienen de la médula espinal a intervalos regulares. Acá vemos una columna vista de adelante, una columna vista de atrás y vista de lateral. Entonces decimos que la columna surge de la aposición de entre 31 y 35 huesos cortos, formando de esta manera un eje óseo que está dispuesto verticalmente con una longitud promedia de entre 75 centímetros aproximadamente. Esta es una vista anterior de la columna, esta es una vista posterior y esta es una vista lateral. Vamos a ver que cada una de las piezas de estas 31 o 35 piezas que forman la columna tienen caracteres anatómicos que son particulares. Esto hace que se las pueda dividir por regiones. De esta manera tenemos 7 vértebras a nivel cervical, 12 vértebras a nivel torácico o del tórax, y acá tenemos que hacer una aclaración. Los clásicos franceses dicen, les atribuyen a estas vértebras el carácter de dorsal, las llaman como vértebras dorsales. Pero en realidad todas las vértebras son dorsales, las cervicales también y las siguientes también. Entonces preferimos decirle torácicas a las del tórax. Dorsales son todas. Después tenemos 5 a nivel lumbar, que son las vértebras más grandes y resistentes del cuerpo. 5 fusionadas en esta estructura piramidal, que es el sacro. Y de 3 a 5 fusionadas en lo que es el coxis, son las vértebras coxígeas. Entonces, la columna está formada por 31 a 35 piezas óseas que se disponen 7 a nivel cervical, 12 a nivel torácico, 5 a nivel lumbar, 5 a nivel sacro y de 3 a 5 a nivel coxígeo. Si nosotros miramos la columna de lateral, nos quedamos con esta vista lateral, vemos que no es recta la columna, sino que presenta una serie de curvaturas. Estas curvaturas tienen nombre y se denominan lordosis, donde la convexidad es anterior para los segmentos cervical y lumbar, y sifosis, donde la convexidad es posterior para los segmentos torácico y sacrocoxígeo. Esta es una vértebra tipo. Sí, las vértebras tienen características comunes en todos los segmentos y características particulares. En esta primera entrega vamos a ver las características comunes. Y son las siguientes. Esta es una vértebra vista desde arriba, esto es anterior, esto es posterior. Vemos que por delante tenemos un abultamiento que es el cuerpo vertebral. Hacia atrás tenemos un espacio que es el agujero raquídeo o medular, por donde va a pasar la médula. Lateralmente tenemos las apófisis transversas y hacia atrás tenemos las apófisis espinosas. Ahora bien, entre el cuerpo y la apófisis transversa encontramos un elemento que se llama pedículo. Y entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa encontramos un elemento que se llama lámina. Ahí tenemos el pedículo en verde y acá tenemos en celeste, creo que era, la lámina. Así es. Podemos decir entonces que las apófisis transversas se continúan con el cuerpo por medio de los pedículos y se continúan con la apófisis espinosa por medio de la lámina. Es muy común de que ustedes escuchen la palabra laminectomía. Cuando hay una hernia y se necesita entrar al conducto medular, se hace lo que se llama laminectomía. Se corta la lámina y se puede ingresar de esta manera al conducto medular. Si lo miramos de lateral, tenemos lo mismo. Hacia adelante el cuerpo, hacia atrás, hacia lateral la apófisis transversa y hacia atrás la apófisis espinosa. Y acá vemos el pedículo y acá la lámina. La apófisis transversa naciendo del pedículo hacia adelante y de la lámina hacia atrás. Esto que tenemos acá arriba del pedículo, es una apófisis articular, ya que las vértebras se articulan entre sí a nivel del cuerpo y a nivel de las apófisis articulares.
Si lo miramos de arriba, este es el pedículo y esta es la apófisis articular, que son estructuras planas para todas las vértebras, a excepción de las lumbares, donde son verdaderos cilindros. Y después vamos a verlo eso. Relaciones óseas de la columna. ¿Qué significa esto? Fíjense, la columna tiene relaciones con las costillas, con las 12 costillas, ya que estas se van a articular entre los cuerpos. Después tiene relación hacia arriba con el occipital, con los dos cóndilos del occipital, en la articulación occipito-atloidea, que ya vamos a ver. Esos son los cóndilos. Acá está articulando con la costilla a nivel del cuerpo y a nivel de la apófisis transversa. Esta columna cervical está formada por 7 vértebras, que se enumeran primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, que tienen particularidades. La primera y la segunda tienen particularidades diferentes al resto. La primera se llama Atlas, va a articular con el occipital, es por eso que se llama Atlas. Atlas era el dios griego que sostenía el mundo. Y la segunda se llama Axis. Atlas la primera, Axis la segunda. 3, 4, 5, 6 y 7 no tienen nombre, salvo la séptima, que por tener una apófisis espinosa mucho más saliente y voluminosa, se llama vértebra prominente. Entonces, si les preguntamos cuál es la vértebra prominente, es la séptima vértebra cervical. Una vértebra cervical tipo presenta estas características: un cuerpo que es rectangular con su diámetro transverso mayor, las apófisis transversas que nacen de dos patitas, de dos porciones o raíces, y delimitan el agujero transversario, por donde va a pasar la arteria y vena vertebral. Salvo en el séptimo, la séptima vértebra cervical carece de contenido, el agujero transversario. Después vemos el pedículo, las láminas y la apófisis espinosa, que es bituberculosa. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta tienen apófisis espinosas bituberculosas. La séptima no, la séptima es prominente y tiene un solo tubérculo. Entonces, este es el atlas y este es el axis, que son dos vértebras diferentes al resto. El atlas no tiene cuerpo. Está formada por las masas laterales, que tienen cada una de ellas una cavidad glenoidea, que es esta, que va a corresponder al cóndilo del occipital, un arco anterior y un arco posterior. De las masas laterales sale la apófisis transversa muy chiquitita, con su agujero transversario, por donde también pasa la arteria y vena vertebral. En la cara interna de las masas laterales, en la unión del tercio medio con el tercio externo, a este nivel, acá, hay un ligamento que se llama el ligamento transverso, que va a dividir al conducto que tiene en el medio, el atlas, en dos segmentos. Uno anterior, articular, que va a recibir a la apófisis odontoides, que acá se ve perfecto, y uno posterior, que va a corresponder al conducto raquídeo o medular. El axis tiene un cuerpo cuadrilátero, dos carillas articulares para el atlas hacia arriba, y después no tiene ninguna particularidad, salvo este elemento cilíndrico, esta apófisis, que es la apófisis odontoides, típica. ¿Qué vértebra es la dueña de la apófisis odontoides? El axis. Esta apófisis odontoides se va a introducir por detrás del arco anterior, en el compartimento articular del atlas, y va a formar una articulación que es la atroidea odontoidea, que es una trocoides. Características generales: el cuerpo, el pedículo, la apófisis transversa, que tiene en su interior el agujero transversario. Acá vemos las láminas y la apófisis espinosa, que es bituberculosa. Estas son superficies articulares para todas las vértebras cervicales entre sí. Y otra característica, que acá no está muy bien marcado, pero la cara superior del cuerpo de las vértebras cervicales a este nivel, hay unas apófisis en forma de gancho o de semiluna que se llaman apófisis semilunares. Están solamente a nivel de las vértebras cervicales y forman lo que se denomina uncoartrosis. La articulación de una apófisis semilunar con las de arriba con la de abajo se llama uncoartrosis. La uncoartrosis es típica de las vértebras cervicales, apófisis articulares. El atlas, con su
masa lateral, las cavidades glenoideas para que articule con los cóndilos de occipital, el arco anterior, el arco posterior, la apófisis transversa y el ligamento transverso. Esta es la parte articular y esta es la parte nerviosa. Acá vemos el axis con el cuerpo y la apófisis odontoides, vista de atrás. Y acá vemos cómo articulan el atlas con el axis, en un coito continuo. Acá hay una relación medio rara. Y ahí vemos el ligamento transverso, que cierra por detrás el compartimento articular del atlas. A nivel lumbar presenta una convexidad anterior con una concavidad posterior que se denomina lordosis. Y a nivel torácico hace lo opuesto, una concavidad anterior con una convexidad posterior que se llama sifosis. Entonces, las vértebras torácicas, llamadas por algunos autores como dorsales, aunque como dijimos hoy preferimos decirle torácicas porque dorsales son todas las vértebras, son 12. Las primeras tienen caracteres comunes a las cervicales y las últimas a las lumbares. Y tienen la particularidad que todas articulan con una costilla, formando parte de la jaula torácica, junto con las costillas y con el esternón. Acá vemos dos vértebras comparadas, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Es bien marcada la diferencia en cuanto al cuerpo, ¿sí? El cuerpo es mucho más grande en las lumbares y ahora vamos a marcar qué diferencias tienen. Pero sí quiero hablarles de que entre las vértebras se genera lateralmente lo que se denomina agujero de conjunción. Acá vemos otra vértebra y este sería el agujero de conjunción. Ahí lo tienen. El agujero de conjunción es por donde el conducto raquídeo, conducto medular, se comunica con el exterior, por donde van a salir los nervios raquídeos. Es un tema que siempre se pregunta, límites del agujero de conjunción. Y son los siguientes. Esto es el pedículo de la vértebra. Esto es la lámina y este es el cuerpo. Entonces, los límites de ese agujero de conjunción son hacia arriba el pedículo de la vértebra de arriba o suprayacente, hacia abajo el pedículo de la vértebra de abajo o infrayacente, hacia adelante el cuerpo vertebral de la de arriba, el disco intervertebral que estaría acá y parte del cuerpo de la vértebra infrayacente, y hacia atrás las láminas vertebrales que están tapizadas internamente por el ligamento amarillo. Entonces, esos son los límites del agujero de conjunción. Pedículo por arriba, lámina y ligamento amarillo por detrás, pedículo por debajo y cuerpo y disco por delante. Vamos a ver que las vértebras torácicas tienen una particularidad que no tienen las lumbares, que es que en las caras laterales de sus cuerpos presentan arriba y abajo, acá y acá, unas hemicarillas para articular con las cabezas de las costillas, con las cabezas de las costillas. Entonces, una costilla va a meter su cabecita entre las dos hemicarillas, de la vértebra de arriba y de la vértebra de abajo. Una particularidad es que las apófisis, las vértebras 11 y 12, undécima y duodécima, no tienen dos hemicarillas, sino que tienen una sola carilla a nivel lateral. Esa sola carilla va a servir para articular a la costilla. La costilla 11 articula directamente con la parte lateral del cuerpo de la 11ª vértebra torácica y la 12ª costilla hace lo propio con la 12ª vértebra torácica. Entonces, todas las vértebras torácicas tienen dos hemicarillas, una y otra, una y otra. Acá hay una y acá faltaría la otra. A excepción de las vértebras torácicas 11 y 12 que tienen una sola en la parte lateral. Las apófisis transversas, que sería esta, acá no está dibujada, pero estaría acá la apófisis transversa, también articula con el tubérculo de la costilla. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de articulaciones. Ahí hay una tuberosidad en esa apófisis transversa que se denomina tuberosidad costal. Esa tuberosidad costal falta en las vértebras 11 y 12. Son entonces dos particularidades que tienen las vértebras 11 y 12, que tienen una sola hemicarilla en el cuerpo y no tienen tubérculo costal en la apófisis transversa. Bien, acá vemos entonces una vértebra lumbar y acá está saliendo el nervio raquídeo. Acá hay un pedículo, acá arriba vendría el otro pedículo, hacia adelante el cuerpo y hacia atrás las láminas. Límites del agujero de conjunción. Vértebra cervical, vértebra torácica y vértebra lumbar. Diferencias en cuanto al cuerpo. Perfecto. El cuerpo de las cervicales es
transversal, su diámetro mayor es transversal, cuadrilátero y transversal, y presenta las apófisis semilunares o unciformes. El cuerpo de las, a ver qué dice, predomina el diámetro transversal, rectangular, implante del pedículo alto, sí, y apófisis unciformes. Bien, me acuerdo. A ver, en las vértebras torácicas, el cuerpo es medianamente parecido en cuanto a sus diámetros, antero-posterior y transverso. Tamaño intermedio y apófisis costales. Claro, lateralmente los cuerpos vertebrales presentan las apófisis para las cabezas de las costillas, 2 hemicarillas, a excepción, como dijimos en la diapo anterior, de las vértebras 11 y 12 que no tienen 2 sino una sola carilla. Y a nivel de las lumbares vemos que es el cuerpo más voluminoso de todos, de mayor diámetro transverso y de forma de riñón, tiene forma reniforme, con un borde, una cara anterior convexa y una cara posterior ligeramente cóncava. Cuerpo más voluminoso y resistente, obvio, y reniforme. Perfecto. En cuanto a los agujeros raquídeos, voy un poco más ligero porque no me va a alcanzar el tiempo. Vemos que es triangular y de base anterior en las cervicales, es ovoideo en las torácicas y es ligeramente isósceles a nivel equilátero, este es isósceles, uno igual y dos iguales y uno desigual. Y es equilátero para las lumbares. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Apófisis transversa, ¿qué particularidades tiene? Bien, a nivel cervical tiene el agujero transversario. A nivel torácico presentan las carillas, se dirigen hacia atrás y hacia afuera y presentan las carillas para articular con los tubérculos o las tuberosidades costales. Y a nivel lumbar son bien marcadas, se denominan apófisis costiforme, y una particularidad es que, en esta foto se ve perfecto, esta es la apófisis articular para las vértebras entre sí. Atrás tiene un tubérculo que se llama tubérculo mamilar, y por fuera, uno chiquito que acá se ve, es el tubérculo accesorio. Esto no pertenece a las apófisis transversas, sino a las articulares, pero bueno, lo explico en esta diapo. Y acá sí vemos las apófisis articulares. ¿Qué decimos? Que son planas a nivel cervical y a nivel torácico, forman articulaciones artrodias y que son cilíndricas, acá se ve muy bien, la superior y la inferior son cilíndricas a nivel lumbar y presentan hacia atrás, que acá no se ve, los tubérculos mamilares y los tubérculos accesorios. Son verdaderos cilindros. Respecto a las apófisis espinosas, son bituberculosas en las 2, 3, 4, 5 y 6 vértebras cervicales. La séptima es la prominente y tiene un solo tubérculo. A nivel torácico se dirige hacia abajo y hacia atrás y es bien rectangular, alargada. Y a nivel lumbar son horizontales y cuadriláteras, altamente resistentes. El sacro es un hueso simétrico, impar, que ocupa la parte posterior de la pelvis, articulado entre los dos huesos coxales, y que resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Estas vértebras se fusionan, el disco intervertebral se osifica y forman un hueso único de forma piramidal de base superior, que es el sacro. Presenta una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral o un borde lateral. En la cara anterior vamos a escribir lo siguiente. Es una cara ligeramente cóncava hacia adelante en sentido vertical y cóncava en sentido horizontal. Y se alcanzan a ver los cuerpos vertebrales fusionados por estas crestas transversales. El cuerpo de la primera vértebra es mayor y va disminuyendo a medida que se acerca hacia el vértice de esta pirámide truncada de base superior. Vamos a ver que lateralmente presenta 4 orificios que son los agujeros sacros anteriores, que van a estar orientados hacia la espina, hacia la escotadura ciática mayor, que estaría acá. Es por eso que el primero se dirige hacia abajo y hacia afuera, el segundo es horizontal y tercero y cuarto son ascendentes. Después no tiene ninguna particularidad la cara anterior. Estas son las crestas transversales. El promontorio. El sacro va a formar con la quinta vértebra lumbar un ángulo diedro abierto hacia atrás, con la arista hacia adelante, que se llama promontorio, que en el varón es de 118 grados y en la mujer es de 126. Y la mujer tiene el culito más parado, así que es un poco más grande. Si lo miramos de atrás, la cara posterior es completamente irregular, tiene una serie de saliencias y presenta 4 agujeros que son los agujeros sacros posteriores.
mucho más chicos que los anteriores y sin orientación. En la parte media tenemos lo que se denomina cresta sacra, que resulta de la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares o de las vértebras sacras fusionadas. Y termina hacia atrás en dos crestas, se bifurca en realidad. Acá lo vemos. Lateralmente encontramos una serie de tubérculos que se denominan tubérculos sacros posterointernos. ¿Por qué posterointernos? Porque tenemos los posteroexternos o conjugados. Entre los posterointernos y los posteroexternos tenemos los agujeros sacros. Entonces, cresta sacra, tubérculos posterointernos y tubérculos posteroexternos o conjugados. Lateralmente vemos a nivel de las vértebras primera y segunda, es decir, la mitad superior del sacro, una gran superficie articular que tiene forma de pabellón auricular y se denomina faceta articular o auricular, de aurícula de oreja, del sacro. Por detrás de esta encontramos una serie de orificios en una fosa, lo que se denomina fosa cribiformis. Muy bien. Esta es la carilla auricular y ahí tenemos la fosa cribiformis. Diferente a la lámina cribosa. La fosa cribosa es una cosa y la lámina cribosa es otra. La lámina cribosa, ¿dónde está? En el etmoides. Acuérdense la diferencia. Bien, y si lo miramos de arriba, vamos a ver la base de esta pirámide trunca. Esto es anterior, esto es posterior. La parte superior corresponde al cuerpo de la primera sacra, que va a articular con la cara inferior del cuerpo de la quinta lumbar. Y lateralmente presenta estas estructuras triangulares de base externa, que son las aletas sacras. Acá las vemos en azul. Y esto que se marca acá es el agujero sacro. Alas o aletas del sacro. Esta parte va a articular con el coxal. Estas son los tubérculos accesorios, las apófisis transversas de las vértebras que van a formar los tubérculos posteroexternos. Apófisis articulares. Bien, coxis. Del coxis no hay mucho para decir, solamente que resulta de la fusión de 3, 5 o 6 vértebras. Es la cola de los mamíferos, de los otros mamíferos, nosotros también somos mamíferos. Los animales que tienen cola, los monos, los perros y todo lo que tengan cola, se desatrofia y nos quedó esta colita chiquitita, que es el coxis. Que bueno, es una pirámide también de base superior. El vértice mira hacia un lado, no siempre es medio, sino que está lateralizado, generalmente hacia la izquierda. Y en su base presenta dos astas que van a corresponder a la cara o al vértice inferior del sacro. Esta es la vista anterior, esta es la vista posterior. Esto sería una cabeza, una columna, una costilla y un sacrocoxis. ¿Por qué este esquema? Porque las articulaciones de la columna las podemos dividir en la articulación de la nuca, es decir, entre el occipital y el atlas. Después, la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. La articulación del sacro con la quinta vértebra lumbar o sacrolumbar. La articulación sacrocoxigia. Y a este nivel, la articulación con las costillas. Bien, vamos a ver que los cuerpos vertebrales entre sí se articulan por medio de una anfiartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones medianamente móviles, donde como características tenían un ligamento interóseo y nada más que eso. En este caso el ligamento interóseo presenta una especialización que es el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una parte periférica fibrosa y una parte central que se denomina núcleo pulposo o centro gelatinoso del disco vertebral, que no está en la parte geométrica central, sino un poco más por detrás. Los discos vertebrales vamos a ver que van disminuyendo de tamaño hasta la quinta vértebra torácica, disminuyendo de espesor, y luego van aumentando de espesor después de la quinta. Es decir, que el disco de la quinta vértebra torácica, entre la quinta y la sexta, es el más finito. Después se va engrosando. ¿Se entendió eso? Se entendió. Por delante los cuerpos vertebrales se encuentran unidos por un ligamento vertebral común anterior, que va desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra. Ahí termina. Está dividido en 3 cintas, una media y 2 laterales, salvo a nivel lumbar donde hay solo una cintilla. ¿Sí? Es una única lámina. Acá se ve
los ligamentos intertransversarios, entre las apófisis transversas. Por detrás tenemos el ligamento vertebral común posterior, que este sí, vamos de vuelta, que este sí llega hasta el coxis, va desde el occipital por toda la columna hasta el coxis. Estos son los cuerpos vertebrales y acá está cortado a nivel de los pedículos. Acá vendría el pedículo así, acá saldría la apófisis transversa, acá vendría la lámina. ¿Estamos? Bien. Acá vemos una vista lateral de la columna, ligamento vertebral común anterior y los ligamentos intertransversarios. Por dentro de las láminas, que no se ve acá, tenemos el ligamento amarillo. Esto es una vista posterior, apófisis espinosa, apófisis transversa, y entre las láminas y entre las transversas el intertransversario. Bien, anfiartrosis. La articulación sacrolumbar entre la quinta lumbar y la primera sacra es una anfiartrosis también. Y la sacrocoxigia es otra anfiartrosis. Entonces, articulaciones de la columna, los cuerpos vertebrales entre sí son todas anfiartrosis. Respecto de las articulaciones con las costillas, que se ve solamente a nivel de las vértebras torácicas, obviamente, vamos a ver que la costilla presenta su cabeza, que articula con el cuerpo, y su tubérculo posterior interno, que articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Esta es la articulación costovertebral de la cabeza con el cuerpo, y esta es la costotransversaria del tubérculo con la apófisis transversa. Estas articulaciones son artrodia para la costovertebral y trocoide para la costotransversaria. Son dos articulaciones móviles, son diartrosis. Y dentro de las diartrosis, esta es artrodia porque es plana y esta es trocoide porque son segmentos de cilindro. Bien, vamos a ver de vuelta un poquito cómo dividíamos las articulaciones de la columna. Teníamos entre sí y con el occipital, que lo acabamos de decir hace un ratito. Los cuerpos entre sí son todas anfiartrosis. Acá lo vemos, este es el disco intervertebral, ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior. El disco puede protruir hacia atrás y formar lo que se denomina hernia de disco. Cuando hablamos de una hernia de disco, es el núcleo pulposo o gelatinoso del disco que se va hacia atrás o hacia atrás y hacia afuera, abre las fibras del ligamento vertebral común posterior y protruye, se insinúa, avanza hacia el conducto medular o raquídeo y puede comprimir la médula o una raíz de un nervio y da un dolor de la puta madre, obviamente. Bien, qué lenguaje, doctor, ¿eh? Después tenemos las uniones de las apófisis unciformes. Las apófisis unciformes eran esas apófisis semilunares que estaban solamente en las vértebras cervicales, solamente en los cuerpos de las vértebras cervicales. Y son todas artrodias. Después tenemos las apófisis articulares entre sí, que están en los pedículos. A nivel cervical y torácico son artrodias. A nivel lumbar son trocoides. Después tenemos la articulación atroida odontoidea entre el arco anterior del atlas, cerrado por el ligamento transverso, que como dijimos en el primer y segundo video, tenía la porción articular anterior, y ahí se ensarta la apófisis odontoides, la apófisis odontoides. Esta articulación es una trocoide, o trocoides, con S, es igual. Acá vemos cómo la apófisis odontoides se engarza en el arco, por detrás del arco anterior del atlas. Este es el occipital. Fíjense, ahí atrás tenemos lo que se denomina ligamento cruciforme. Esta es la apófisis, este es el cuerpo del axis, ahí estaría la apófisis odontoides, y esto es atlas, masas laterales del atlas, esto es occipital. Occipital, primera vértebra cervical o atlas, cortado a nivel del arco posterior, y esta es el axis cortado a nivel de las láminas. Entonces tenemos acá el ligamento transverso, que iba de masa lateral a masa lateral del atlas y dividía el espacio entre los dos arcos en una parte anterior articular que correspondía a la apófisis odontoides y una parte posterior medular. Acá estaría la parte posterior medular, y de este ligamento transverso para adelante tenemos la parte articular.
El ligamento cruciforme se forma entonces por la unión del ligamento transverso, que es el que acabamos de mencionar, con dos ligamentos. Uno que viene del occipital, que es el ligamento occipito transverso, y otro que va desde el ligamento transverso a la cara posterior del cuerpo del axis, que es el ligamento transverso axoideo. Ligamento transverso axoideo. Ligamento cruciforme. Cuando nosotros miramos la articulación de la nuca, que es una articulación bicondilia, siempre decimos que hay 6 planos ligamentarios y se preguntan cuáles son los 6 planos ligamentarios de la articulación de la nuca. Esto es una vista lateral, esto es occipital, apófisis basilar, esto es atlas, masa lateral, arco posterior y arco anterior, apófisis odontoides, cuerpo del axis, lámina y apófisis espinosa del axis. Entonces, occipital, atlas y axis, con la apófisis odontoides. Vamos a ver un ligamento que va del occipital a la apófisis odontoides, que es el ligamento occipito odontoideo. Por delante tenemos el ligamento occipito atroideo, del occipital al atlas. Y por detrás tenemos acá el ligamento transverso y acá viene el ligamento occipito transverso, es decir, el ligamento cruciforme. Entonces, por detrás tenemos el ligamento occipito transverso. Y este es el occipito axoideo, cruciforme visto de lateral. Después vemos por detrás el ligamento occipito axoideo. Por delante el ligamento vertebral común anterior y por detrás el ligamento vertebral común posterior. Y acá tenemos los 6 planos ligamentarios de la articulación de la nuca, que son de adelante hacia atrás, ligamento vertebral común anterior, ligamento occipito atroideo, ligamento occipito odontoideo, ligamento cruciforme, ligamento occipito axoideo y ligamento vertebral común posterior. Acá vemos la articulación de la vértebra torácica con la costilla, con la cabeza, que es una artrodia, y con el tubérculo y la apófisis transversa, que es una trocoides. Esta es una vértebra tipo. Sí, las vértebras tienen características comunes en todos los segmentos y características particulares. En esta primera entrega vamos a ver las características comunes. Y son las siguientes. Esta es una vértebra vista desde arriba, esto es anterior, esto es posterior. Vemos que por delante tenemos un abultamiento, que es el cuerpo vertebral. Hacia atrás tenemos un espacio, que es el agujero raquídeo o medular, por donde va a pasar la médula. Lateralmente tenemos las apófisis transversas y hacia atrás tenemos las apófisis espinosas. Ahora bien, entre el cuerpo y la apófisis transversa encontramos un elemento que se llama pedículo. Y entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa encontramos un elemento que se llama lámina. Ahí tenemos el pedículo en verde y acá tenemos en celeste, creo que era, la lámina. Así es. Podemos decir entonces que las apófisis transversas se continúan con el cuerpo por medio de los pedículos y se continúan con la apófisis espinosa por medio de la lámina. Es muy común de que ustedes escuchen la palabra laminectomía. Cuando hay una hernia y se necesita entrar al conducto medular, se hace lo que se llama laminectomía. Se corta la lámina y se puede ingresar de esta manera al conducto medular. Si lo miramos de lateral, tenemos lo mismo. Hacia adelante el cuerpo, hacia atrás, hacia lateral la apófisis transversa y hacia atrás la apófisis espinosa. Y acá vemos el pedículo y acá la lámina. La apófisis transversa naciendo del pedículo hacia adelante y de la lámina hacia atrás. Esto que tenemos acá arriba del pedículo, es una apófisis articular, ya que las vértebras se articulan entre sí a nivel del cuerpo y a nivel de las apófisis articulares. Si lo miramos de arriba, este es el pedículo y esta es la apófisis articular, que son estructuras planas para todas las vértebras, a excepción de las lumbares, donde son verdaderos cilindros. Y después vamos a verlo eso. Relaciones óseas de la columna. ¿Qué significa esto? Fíjense, la columna tiene relaciones con las costillas, con las 12 costillas, ya que estas se van a articular entre los cuerpos.
Después tiene relación hacia arriba con el occipital, con los dos cóndilos del occipital, en la articulación occipito-atloidea, que ya vamos a ver. Esos son los cóndilos. Acá está articulando con la costilla a nivel del cuerpo y a nivel de la apófisis transversa. Esta columna cervical está formada por 7 vértebras que se enumeran primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, que tienen particularidades. La primera y la segunda tienen particularidades diferentes al resto. La primera se llama Atlas, va a articular con el occipital, es por eso que se llama Atlas. Atlas era el dios griego que sostenía el mundo. Y la segunda se llama Axis. Atlas la primera, Axis la segunda. 3, 4, 5, 6 y 7 no tienen nombre, salvo la séptima, que por tener una apófisis espinosa mucho más saliente y voluminosa, se llama vértebra prominente. Entonces, si les preguntamos cuál es la vértebra prominente, es la séptima vértebra cervical. Una vértebra cervical tipo presenta estas características. Un cuerpo que es rectangular con su diámetro transverso mayor. Las apófisis transversas que nacen de dos patitas, de dos porciones o raíces y delimitan el agujero transversario, por donde va a pasar la arteria y vena vertebral. Salvo en el séptimo, la séptima vértebra cervical carece de contenido, el agujero transversario. Después vemos el pedículo, las láminas y la apófisis espinosa, que es bituberculosa. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta tienen apófisis espinosas bituberculosas. La séptima no, la séptima es prominente y tiene un solo tubérculo. Entonces, este es el atlas y este es el axis, que son dos vértebras diferentes al resto. El atlas no tiene cuerpo. Está formada por las masas laterales, que tienen cada una de ellas una cavidad glenoidea, que es esta, que va a corresponder al cóndilo del occipital, un arco anterior y un arco posterior. De las masas laterales sale la apófisis transversa muy chiquitita, con su agujero transversario, por donde también pasa la arteria y vena vertebral. En la cara interna de las masas laterales, en la unión del tercio medio con el tercio externo, a este nivel, acá, hay un ligamento que se llama el ligamento transverso, que va a dividir al conducto que tiene en el medio, el atlas, en dos segmentos. Uno anterior, articular, que va a recibir a la apófisis odontoides, que acá se ve perfecto, y uno posterior, que va a corresponder al conducto raquídeo o medular. El axis tiene un cuerpo cuadrilátero, dos carillas articulares para el atlas hacia arriba, y después no tiene ninguna particularidad, salvo este elemento cilíndrico, esta apófisis, que es la apófisis odontoides, típica. ¿Qué vértebra es la dueña de la apófisis odontoides? El axis. Esta apófisis odontoides se va a introducir por detrás del arco anterior, en el compartimento articular del atlas, y va a formar una articulación que es la atroidea odontoidea, que es una trocoides. Características generales: el cuerpo, el pedículo, la apófisis transversa, que tiene en su interior el agujero transversario. Acá vemos las láminas y la apófisis espinosa, que es bituberculosa. Estas son superficies articulares para todas las vértebras cervicales entre sí. Y otra característica, que acá no está muy bien marcado, pero la cara superior del cuerpo de las vértebras cervicales a este nivel, hay unas apófisis en forma de gancho o de semiluna que se llaman apófisis semilunares. Están solamente a nivel de las vértebras cervicales y forman lo que se denomina uncoartrosis. La articulación de una apófisis semilunar con las de arriba con la de abajo se llama uncoartrosis. La uncoartrosis es típica de las vértebras cervicales, apófisis articulares. El atlas, con su masa lateral, las cavidades glenoideas para que articule con los cóndilos de occipital, el arco anterior, el arco posterior, la apófisis transversa y el ligamento transverso. Esta es la parte articular y esta es la parte nerviosa. Acá vemos el axis con el cuerpo y la apófisis odontoides, vista de atrás.
Y acá vemos cómo articulan el atlas con el axis, en un coito continuo. Acá hay una relación medio rara. Y ahí vemos el ligamento transverso, que cierra por detrás el compartimento articular del atlas. A nivel lumbar presenta una convexidad anterior con una concavidad posterior que se denomina lordosis. Y a nivel torácico hace lo opuesto, una concavidad anterior con una convexidad posterior que se llama sifosis. Entonces, las vértebras torácicas, llamadas por algunos autores como dorsales, aunque como dijimos hoy preferimos decirle torácicas porque dorsales son todas las vértebras, son 12. Las primeras tienen caracteres comunes a las cervicales y las últimas a las lumbares. Y tienen la particularidad que todas articulan con una costilla, formando parte de la jaula torácica, junto con las costillas y con el esternón. Acá vemos dos vértebras comparadas, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Es bien marcada la diferencia en cuanto al cuerpo, ¿sí? El cuerpo es mucho más grande en las lumbares y ahora vamos a marcar qué diferencias tienen. Pero sí quiero hablarles de que entre las vértebras se genera lateralmente lo que se denomina agujero de conjunción. Acá vemos otra vértebra y este sería el agujero de conjunción. Ahí lo tienen. El agujero de conjunción es por donde el conducto raquídeo, conducto medular, se comunica con el exterior, por donde van a salir los nervios raquídeos. Es un tema que siempre se pregunta, límites del agujero de conjunción. Y son los siguientes. Esto es el pedículo de la vértebra. Esto es la lámina y este es el cuerpo. Entonces, los límites del agujero de conjunción son hacia arriba el pedículo de la vértebra de arriba o suprayacente, hacia abajo el pedículo de la vértebra de abajo o infrayacente, hacia adelante el cuerpo vertebral de la de arriba, el disco intervertebral que estaría acá y parte del cuerpo de la vértebra infrayacente, y hacia atrás las láminas vertebrales que están tapizadas internamente por el ligamento amarillo. Entonces, esos son los límites del agujero de conjunción. Pedículo por arriba, lámina y ligamento amarillo por detrás, pedículo por debajo y cuerpo y disco por delante. Vamos a ver que las vértebras torácicas tienen una particularidad que no tienen las lumbares, que es que en las caras laterales de sus cuerpos presentan arriba y abajo, acá y acá, unas hemicarillas para articular con las cabezas de las costillas, Entonces, una costilla va a meter su cabecita entre las dos hemicarillas, de la vértebra de arriba y de la vértebra de abajo. Una particularidad es que las vértebras 11 y 12, undécima y duodécima, no tienen dos hemicarillas, sino que tienen una sola carilla a nivel lateral. Esa sola carilla va a servir para articular a la costilla. La costilla 11 articula directamente con la parte lateral del cuerpo de la 11ª vértebra torácica y la 12ª costilla hace lo propio con la 12ª vértebra torácica. Entonces, todas las vértebras torácicas tienen dos hemicarillas, una y otra. Acá hay una y acá faltaría la otra. A excepción de las vértebras torácicas 11 y 12 que tienen una sola en la parte lateral. Las apófisis transversas, que sería esta, acá no está dibujada, pero estaría acá la apófisis transversa, también articula con el tubérculo de la costilla. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de articulaciones. Ahí hay una tuberosidad en esa apófisis transversa que se denomina tuberosidad costal. Esa tuberosidad costal falta en las vértebras 11 y 12. Son entonces dos particularidades que tienen las vértebras 11 y 12, que tienen una sola hemicarilla en el cuerpo y no tienen tubérculo costal en la apófisis transversa. Bien, acá vemos entonces una vértebra lumbar y acá está saliendo el nervio raquídeo. Acá hay un pedículo, acá arriba vendría el otro pedículo, hacia adelante el cuerpo y hacia atrás las láminas. Límites del agujero de conjunción. Vértebra cervical, vértebra torácica y vértebra lumbar. Diferencias en cuanto al cuerpo. Perfecto. El cuerpo de las cervicales es transversal, su diámetro mayor es transversal, cuadrilátero y transversal, y presenta las apófisis semilunares o unciformes. El cuerpo de las, a ver qué dice, predomina el diámetro transversal, rectangular, implante del pedículo alto, sí, y apófisis unciformes. Bien, me acuerdo. A ver, en las vértebras torácicas, el cuerpo es medianamente parecido en cuanto a sus diámetros, anteroposterior y transverso.
tamaño intermedio y apófisis costales. Claro, lateralmente los cuerpos vertebrales presentan las apófisis para las cabezas de las costillas, 2 hemicarillas, a excepción, como dijimos en la diapo anterior, de las vértebras 11 y 12 que no tienen 2 sino una sola carilla. Y a nivel de las lumbares vemos que es el cuerpo más voluminoso de todos, de mayor diámetro transverso y de forma de riñón, tiene forma reniforme, con un borde, una cara anterior convexa y una cara posterior ligeramente cóncava. Cuerpo más voluminoso y resistente, obvio, y reniforme. Perfecto. En cuanto a los agujeros raquídeos, voy un poco más ligero porque no me va a alcanzar el tiempo. Vemos que es triangular y de base anterior en las cervicales, es ovoideo en las torácicas y es ligeramente isósceles a nivel equilátero, este es isósceles, uno igual y dos iguales y uno desigual. Y es equilátero para las lumbares. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Apófisis transversa, ¿qué particularidades tiene? Bien, a nivel cervical tiene el agujero transversario. A nivel torácico presentan las carillas, se dirigen hacia atrás y hacia afuera y presentan las carillas para articular con los tubérculos o las tuberosidades costales. Y a nivel lumbar son bien marcadas, se denominan apófisis costiforme y una particularidad es que, en esta foto se ve perfecto, esta es la apófisis articular para las vértebras entre sí. Atrás tiene un tubérculo que se llama tubérculo mamilar y por fuera, uno chiquito que acá se ve, es el tubérculo accesorio. Esto no pertenece a las apófisis transversas, sino a las articulares. Pero bueno, lo explico en esta diapo. Y acá sí vemos las apófisis articulares. ¿Qué decimos? Que son planas a nivel cervical y a nivel torácico, forman articulaciones artrodias y que son cilíndricas, acá se ve muy bien, la superior y la inferior son cilíndricas a nivel lumbar y presentan hacia atrás, que acá no se ve, los tubérculos mamilares y los tubérculos accesorios. Son verdaderos cilindros. Respecto a las apófisis espinosas, son bituberculosas en las 2, 3, 4, 5 y 6 vértebras cervicales. La séptima es la prominente y tiene un solo tubérculo. A nivel torácico se dirige hacia abajo y hacia atrás y es bien rectangular, alargada. Y a nivel lumbar son horizontales y cuadriláteras, altamente resistentes. El sacro es un hueso simétrico, impar, que ocupa la parte posterior de la pelvis, articulado entre los dos huesos coxales, y que resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Estas vértebras se fusionan, el disco intervertebral se osifica y forman un hueso único de forma piramidal de base superior, que es el sacro. Presenta una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral o un borde lateral. En la cara anterior vamos a escribir lo siguiente. Es una cara ligeramente cóncava hacia adelante en sentido vertical y cóncava en sentido horizontal. Y se alcanzan a ver los cuerpos vertebrales fusionados por estas crestas transversales. El cuerpo de la primera vértebra es mayor y va disminuyendo a medida que se acerca hacia el vértice de esta pirámide truncada de base superior. Vamos a ver que lateralmente presenta 4 orificios que son los agujeros sacros anteriores, que van a estar orientados hacia la espina, hacia la escotadura ciática mayor, que estaría acá. Es por eso que el primero se dirige hacia abajo y hacia afuera, el segundo es horizontal y tercero y cuarto son ascendentes. Después no tiene ninguna particularidad la cara anterior. Estas son las crestas transversales. El promontorio. El sacro va a formar con la quinta vértebra lumbar un ángulo diedro abierto hacia atrás, con la arista hacia adelante, que se llama promontorio, que en el varón es de 118 grados y en la mujer es de 126. Y la mujer tiene el culito más parado, así que es un poco más grande. Si lo miramos de atrás, la cara posterior es completamente irregular. Tiene una serie de saliencias y presenta 4 agujeros que son los agujeros sacros posteriores, mucho más chicos que los anteriores y sin orientación. En la parte media tenemos lo que se denomina cresta sacra, que resulta de la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares o de las vértebras sacras fusionadas. Y termina hacia atrás en 2 crestas, se bifurca en realidad. Acá lo vemos.
Lateralmente encontramos una serie de tubérculos que se denominan tubérculos sacros posterointernos. ¿Por qué posterointernos? Porque tenemos los posteroexternos o conjugados. Entre los posterointernos y los posteroexternos tenemos los agujeros sacros. Entonces, cresta sacra, tubérculos posterointernos y tubérculos posteroexternos o conjugados. Lateralmente vemos a nivel de las vértebras primera y segunda, es decir, la mitad superior del sacro, una gran superficie articular que tiene forma de pabellón auricular y se denomina faceta articular o auricular, de aurícula de oreja, del sacro. Por detrás de esta encontramos una serie de orificios en una fosa, lo que se denomina fosa cribiformis. Muy bien. Esta es la carilla auricular y ahí tenemos la fosa cribiformis. Diferente a la lámina cribosa. La fosa cribosa es una cosa y la lámina cribosa es otra. La lámina cribosa, ¿dónde está? En el etmoides. Acuérdense la diferencia. Bien, y si lo miramos de arriba, vamos a ver la base de esta pirámide trunca. Esto es anterior, esto es posterior. La parte superior corresponde al cuerpo de la primera sacra, que va a articular con la cara inferior del cuerpo de la quinta lumbar. Y lateralmente presenta estas estructuras triangulares de base externa, que son las aletas sacras. Acá las vemos en azul. Y esto que se marca acá es el agujero sacro. Alas o aletas del sacro. Esta parte va a articular con el coxal. Estas son los tubérculos accesorios, la apófisis transversa de las vértebras que van a formar los tubérculos posteroexternos. Apófisis articulares. Bien, coxis. Del coxis no hay mucho para decir, solamente que resulta la fusión de 3, 5 o 6 vértebras. Es la cola de los mamíferos, de los otros mamíferos, nosotros también somos mamíferos. Los animales que tienen cola, los monos, los perros y todo lo que tengan cola, se desatrofia y nos quedó esta colita chiquitita, que es el coxis. Que bueno, es una pirámide también de base superior. El vértice mira hacia un lado, no siempre es medio, sino que está lateralizado, generalmente hacia la izquierda. Y en su base presenta dos astas que van a corresponder a la cara o al vértice inferior del sacro. Esta es la vista